Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador en la juventud, la sabiduría final de Salomón antes del juicio. Introducción. El contexto de Eclesiastés y la llegada al capítulo final. El libro de Eclesiastés, atribuido tradicionalmente al rey Salomón, identificado como Coelet o el Predicador, es una exploración filosófica y teológica profunda, a menudo desconcertante, sobre el significado de la vida debajo del sol. Coelet emprende un viaje intelectual y experiencial, examinando la riqueza, el placer, el trabajo, la sabiduría humana y el poder, solo para concluir repetidamente que, desde una perspectiva puramente terrenal y finita, todo es vanidad, hebel en hebreo, efímero, fútil, como un soplo de aire. A lo largo del libro, Coelet oscila entre la observación de la aparente falta de sentido y la injusticia en el mundo, y destellos de sabiduría práctica que aconsejan disfrutar de los dones simples de Dios, comida, bebida, trabajo, compañía, en el presente. Sin embargo, la tensión persiste. ¿Cómo encontrar un significado duradero en un mundo marcado por la monotonía, la injusticia y la inevitabilidad de la muerte? El capítulo 12 no es simplemente un apéndice, es la culminación lógica y teológica de toda la investigación de Coelet. Después de haber agotado las vías de la sabiduría y la experiencia humanas debajo del sol, el predicador eleva la mirada por encima del sol, hacia la trascendencia, hacia Dios mismo. Este capítulo final ofrece la respuesta definitiva a la búsqueda de significado, encapsulada en un llamado urgente y una advertencia solemne. Se divide esencialmente en tres partes. 1. El llamado urgente a la juventud, versículo 1 al 8. Una exhortación a recordar al Creador durante los años de vigor, antes de la llegada de la vejez y la muerte, descritas vívidamente a través de una alegoría poética. 2. Reflexiones sobre el predicador y la sabiduría, versículo 9 al 12. Una especie de epílogo que valida la labor de Coelet y ofrece una perspectiva sobre el valor y los límites de la sabiduría humana y los libros. 3. La gran conclusión, versículo 13 y 14. El resumen de todo lo dicho, el todo del hombre, temer a Dios y guardar sus mandamientos, motivado por la certeza del juicio divino final. Analizaremos cada sección, prestando especial atención a los temas que has destacado. Parte I. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eclesiastés 12, 1 al 8. Versículo 1. El imperativo central. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. 1. Este versículo establece el tono y el mensaje principal de la sección. Acuérdate, sacar. Este verbo hebreo implica mucho más que una simple reminiscencia intelectual. Significa tener presente, considerar activamente, poner atención y actuar en consecuencia. Es un recuerdo que moldea el comportamiento y la orientación de la vida. Implica una relación consciente y activa con aquel que se recuerda. De tu Creador, Boreka, la elección de este título para Dios es significativa. No se refiere a Dios simplemente como un concepto abstracto o una fuerza distante, sino como el origen personal y poderoso de la existencia. Recordar al Creador implica reconocer. O dependencia, no somos autónomos, nuestra vida es un don derivado. O propósito, fuimos creados por alguien y para alguien, nuestra existencia tiene un diseño y un fin que trasciende nuestros propios deseos. O responsabilidad, como criaturas, tenemos una obligación hacia nuestro Creador. O relación, el término sugiere la posibilidad de una conexión personal con Dios. En los días de tu juventud, este es el momento crucial para este recuerdo activo. ¿Por qué la juventud? O vigor y oportunidad, la juventud es un tiempo de energía, salud, idealismo y potencial. Es el momento de establecer los cimientos de la vida. Dedicar estos años formativos a Dios orienta toda la trayectoria vital de manera significativa. O menos obstáculos, aparentes, aunque la juventud tiene sus propias tentaciones, generalmente está menos cargada por los arrepentimientos, el cinismo, las enfermedades crónicas y los hábitos arraigados que pueden dificultar un giro hacia Dios en la vejez. O evitar el arrepentimiento futuro. El versículo contrasta la juventud con los días malos y los años en los que el placer disminuye. Recordar a Dios joven evita llegar a la vejez con una vida vacía y la dolorosa conciencia de haberla malgastado. Antes que vengan los días malos, se refiere a la vejez, no necesariamente como inherentemente mala en un sentido moral,
sino como un tiempo de declive físico, pérdida de capacidades y, a menudo, disminución del disfrute de la vida terrenal. No tengo en ellos contentamiento. La urgencia radica en actuar antes de que estas limitaciones se impongan. La sabiduría de Salomón, Coelet, aquí es profundamente práctica. No pospongas lo más importante. La relación con Dios no es un plan de jubilación espiritual, sino el fundamento sobre el cual se debe construir toda la vida, especialmente cuando se tiene la fuerza y la capacidad para servirle y disfrutarle plenamente. Postergar esta decisión es arriesgarse a llegar a un punto donde la capacidad o incluso el deseo de buscar a Dios se vean mermados por las dificultades de la edad avanzada. Versículos 2 al 7. La alegoría poética de la vejez y la muerte. Estos versículos utilizan una serie de metáforas vívidas y sombrías para describir el proceso de envejecimiento y la disolución final del cuerpo. Esta descripción sirve como la motivación negativa para el imperativo del versículo 1. Acuérdate de tu Creador antes de que esto suceda. El versículo 2. El oscurecimiento general. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. O oscurecimiento de los astros, puede simbolizar la pérdida general de la vitalidad, el gozo y la claridad mental. Las luces de la vida se atenúan. La vista puede fallar, pero también la percepción general del mundo se vuelve más sombría. O nubes tras la lluvia. En el clima de Israel, la lluvia suele traer cielos despejados. Que las nubes regresen inmediatamente sugiere una sucesión implacable de problemas y tristezas en la vejez, sin periodos de alivio o respiro. La resiliencia disminuye. Versículo 3. El deterioro físico específico, y cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. 2. O guardas de la casa tiemblan. Probablemente los brazos y las manos, que protegen, guardan, el cuerpo, pero ahora tiemblan por la debilidad o el Parkinson. O hombres fuertes se encorvan, las piernas y la espalda, el soporte estructural del cuerpo, se debilitan y se doblan bajo el peso de los años. O muelas cesan, pocas, los dientes, tojanot, femenino, refiriéndose a las mujeres que molían, que procesan el alimento, se caen o desgastan, dificultando la alimentación. O los que miran por las ventanas se oscurecen, los ojos, las ventanas del alma, pierden su agudeza visual. Versículo 4. Aislamiento y perturbación del sueño. Y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. 3. O puertas de afuera se cierran, puede referirse a los labios, las puertas de la boca, que se cierran por la falta de dientes, o más ampliamente, al cierre de la persona al mundo exterior, al aislamiento social. O bajo ruido de la muela, la digestión se vuelve lenta o difícil, o quizás el sonido de masticar, si aún es posible, es débil. También podría referirse a la pérdida de audición del mundo exterior, el ruido de la calle. O se levantará a la voz del ave, el sueño se vuelve ligero y fácilmente interrumpido. Los ancianos a menudo duermen menos o se despiertan muy temprano. O hijas del canto abatidas, la capacidad de oír música o de cantar se deteriora. La voz se debilita, el oído musical se pierde. Versículo 5. Miedo, debilidad y pérdida del deseo. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. 4. O temor de lo alto / diagonal terrores en el camino, miedo a las caídas debido a la inestabilidad, vértigo. Ansiedad generalizada ante los obstáculos y peligros del día a día que antes no preocupaban. O florecerá el almendro. El almendro florece con flores blancas en invierno / diagonal primavera temprana. Es una hermosa metáfora del cabello encanecido. O langosta será una carga, incluso algo tan ligero como un saltamontes, Hagab, se vuelve pesado. Representa la pérdida extrema de fuerza y agilidad, el más mínimo esfuerzo es agotador. O se perderá el apetito, abillona. Esta palabra hebrea es difícil, a menudo traducida como alcaparra, que se creía estimulante del apetito o el deseo sexual, o simplemente deseo. Indica la pérdida del gusto por la comida, de las pasiones, de las ganas de vivir. O hombre va a su morada eterna, endechadores. La descripción se acerca a la muerte misma.
La morada eterna, Betolamo, es el sepulcro o el Seol. Los dolientes profesionales ya se preparan para el funeral. Esto subraya la inevitabilidad hacia la que avanza el proceso de envejecimiento. Versículo 6. La disolución final, muerte. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y 5 la rueda se rompa sobre el pozo. Esta es la descripción metafórica del instante de la muerte, la separación final. O cadena de plata / diagonal cuenco de oro, imágenes de gran valor y belleza, quizás representando la vida misma o la conexión entre el espíritu y el cuerpo, la médula espinal y el cráneo / diagonal cerebro han sido sugeridos, pero es especulativo. Su rotura significa el fin irreversible de la vida consciente. La vida es preciosa, oro, plata, pero frágil. O cántaro junto a la fuente / diagonal rueda sobre el pozo, imágenes relacionadas con la obtención de agua, esencial para la vida. La fuente y el pozo representan el origen de la vida, Dios o el propio cuerpo como sistema vital. El cántaro roto y la rueda rota, el mecanismo para sacar agua, simbolizan el cese de las funciones vitales, la incapacidad del cuerpo para sostener la vida. El corazón deja de bombear, la circulación cesa. Versículo 7. El retorno a los orígenes. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo es la conclusión teológica de la alegoría. Describe la descomposición del ser humano en sus dos componentes fundamentales según la cosmovisión bíblica, Génesis 2, 7. O polvo a la tierra, el cuerpo físico, Adama, tierra, retorna a su origen material, cumpliendo la sentencia de Génesis 3, 19. O espíritu, Ruaj, a Dios, el aliento de vida, el principio vital inmaterial dado por Dios, regresa a su fuente. Esto no detalla el estado intermedio ni el juicio, pero afirma la supervivencia del espíritu más allá de la muerte física y su retorno a la soberanía de Dios. Es un reconocimiento de que la vida humana tiene una dimensión trascendente. El juicio implícito. Aunque el juicio explícito se menciona al final del capítulo, versículo 14, la idea de que el espíritu vuelva a Dios que lo dio ya implica una rendición de cuentas. No es una simple disolución en el éter, es un retorno al dador, quien evaluará la vida vivida. La alegoría de la vejez y la muerte funciona como un poderoso memento mori, instando vivir de manera significativa antes de esta disolución inevitable y el subsiguiente encuentro con el Creador. Versículo 8. El eco de la vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Después de la vívida descripción de la decadencia y la muerte, y antes de la conclusión final, Coelet repite el estribillo que ha resonado a lo largo del libro. ¿Por qué aquí? Refuerza la perspectiva debajo del sol, desde la óptica puramente terrenal, incluso después de considerar la vejez y la muerte, la vida sigue pareciendo fútil si no se conecta con Dios. La decadencia física y la muerte son la prueba definitiva de la transitoriedad de todo lo terrenal. Prepara para la solución trascendente. Al reiterar la vanidad, Coelet subraya que la solución no se encuentra en las cosas de este mundo, ni siquiera en la sabiduría humana por sí sola. Esto prepara al lector para la conclusión radical de los versículos 13 y 14, que apunta más allá de lo terrenal. Un suspiro de realismo. Es un reconocimiento honesto de la fragilidad y el dolor inherentes a la existencia humana, incluso mientras se apunta hacia la respuesta divina. Parte 2. El predicador, la sabiduría y sus límites, Eclesiastés 12, 9 al 12. Esta sección funciona como una transición y una reflexión sobre el propio ministerio de Coelet y la naturaleza de la sabiduría que ha impartido. Versículo 9. El carácter del predicador sabio. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. 6. Se describe el arduo trabajo detrás de la sabiduría presentada. O era sabio, Yacam, poseía discernimiento y habilidad. O enseñó conocimiento, Daat, impartió activamente su sabiduría. O escuchó / ponderó, Isen, escudriñó, Jiker, compuso / ordenó, Tiken. Describe el proceso de adquisición y formulación de la sabiduría, reflexión cuidadosa, investigación profunda y organización sistemática, posiblemente refiriéndose a la colección de proverbios. La verdadera sabiduría requiere esfuerzo. Versículo 10.
La búsqueda de las palabras adecuadas. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. El objetivo de Coelet no era solo ser sabio, sino comunicar eficazmente. O palabras agradables, divrei hefetz, no necesariamente placenteras, sino apropiadas, bien escogidas, impactantes, que lograran su propósito. O escribir rectamente palabras de verdad, katub yoser divrei emet. La meta final era la veracidad y la exactitud moral y fáctica. La forma, agradables, estaba al servicio del contenido, verdad. Versículo 11. El poder y el origen de la verdadera sabiduría. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. 7. Se usan dos metáforas para describir el efecto de la sabiduría divina. O aguijones, darbonot. Como la vara puntiaguda usada para guiar al ganado, las palabras sabias incitan a la reflexión, pinchan la conciencia, motivan a la acción correcta y despiertan del letargo espiritual. Pueden ser incómodas, pero son necesarias. O clavos hincados, más merotnetuim, como estacas firmemente clavadas, proporcionan estabilidad, seguridad y puntos de referencia fiables en la vida. Son verdades fundamentales sobre las que se puede construir. O maestros de las congregaciones, Beale y Asufot, literalmente maestros de las colecciones de dichos. Podría referirse a los sabios que recopilan y enseñan. O dadas por un pastor, crucial. El origen último de esta sabiduría incisiva y estable no es meramente humano. Proviene de un pastor, nótese el singular, que se interpreta universalmente como Dios mismo. La sabiduría humana solo tiene valor real cuando se alinea con la revelación divina. Versículo 12. Una advertencia sobre el conocimiento humano excesivo. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. 8. Esta es una advertencia contra la búsqueda de conocimiento por sí mismo, desvinculada de la sabiduría divina fundamental. O sea amonestado, llamada a la precaución. O no hay fin de hacer muchos libros, la producción intelectual humana es ilimitada y, a menudo, contradictoria o especulativa. Perseguir cada nueva idea o teoría puede ser interminable y confuso. O mucho estudio es fatiga de la carne. La búsqueda exhaustiva de toda la sabiduría humana es agotadora física y mentalmente, y puede distraer de lo esencial. No es una condena del estudio, sino una advertencia contra el estudio sin fin que no llega a la conclusión fundamental que está a punto de presentarse. La sabiduría de Salomón aquí reconoce los límites del intelecto humano y la necesidad de centrarse en lo primordial. Parte 3. La sabiduría final de Salomón. La conclusión de todo el discurso, Eclesiastés 12, 13 y 14. Estos dos versículos son la cumbre del libro, la respuesta final a la búsqueda de Coelet. Después de explorar todas las avenidas debajo del sol y declarar su vanidad inherente, y después de llamar a recordar al Creador antes de la muerte, llega la conclusión práctica y teológica. El versículo 13. El deber fundamental del ser humano. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O el fin de todo el discurso oído es este, literalmente, el final del asunto, todo ha sido oído. Coelet resume todo su argumento, toda su investigación. Esta es la conclusión definitiva. O teme a Dios, eta Elohimiera. Este no es un miedo servil o paralizante, sino una profunda reverencia, asombro y respeto ante la majestad, santidad y poder de Dios. Implica reconocer su autoridad soberana sobre la vida y el universo. Este temor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9, 10. Es la actitud fundamental correcta del ser humano ante su Creador. O guarda sus mandamientos, et mitzvot abchemor. La reverencia a Dios debe traducirse en obediencia activa a su voluntad revelada. No es solo un sentimiento interno, sino una forma de vida. Los mandamientos de Dios definen el camino de la rectitud y el propósito. O porque esto es el todo del hombre, Kisekola Adam. Esta frase es potente. Puede significar esto es el deber completo del hombre, esto se aplica a toda la humanidad, o esto constituye la totalidad de lo que significa ser humano. En esencia, vivir en temor reverente y obediencia a Dios es el propósito fundamental y la realización plena de la existencia humana.
Aquí reside el significado que Coelet buscaba tan desesperadamente. La vida encuentra su coherencia y valor no en sí misma, debajo del sol, sino en su relación vertical con Dios. Versículo 14. La razón última, el juicio divino. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Este versículo proporciona la motivación final y la base cósmica para temer a Dios y guardar sus mandamientos, la certeza de la rendición de cuentas final. O Dios traerá toda obra a juicio, nada escapa a la atención divina. Todas las acciones, palabras y pensamientos serán evaluados. O juntamente con toda cosa encubierta, incluso lo secreto, lo oculto, las intenciones del corazón, serán sacadas a la luz. Esto contrasta fuertemente con las injusticias y la falta de rendición de cuentas que Coelet observó debajo del sol, Eclesiastés 3, 16, 4, 1. O sea buena o sea mala, el juicio será exhaustivo y justo, discerniendo entre el bien y el mal según el estándar divino. La sabiduría final y el juicio. La conclusión de Eclesiastés es una pieza maestra de sabiduría teológica. Salomón, o Coelet, después de su larga y a menudo dolorosa exploración de la vida, llega a una verdad que trasciende la experiencia terrenal. 1. El significado está en Dios. La vida solo adquiere significado duradero cuando se orienta hacia el Creador. La vanidad se supera no ignorando la realidad, sino conectándose con la realidad última. 2. La sabiduría verdadera es teocéntrica. La sabiduría humana es útil pero limitada. La verdadera sabiduría comienza y culmina en el temor de Dios y la obediencia a su voluntad. 3. La responsabilidad es ineludible. La aparente falta de justicia debajo del sol es temporal. El juicio final de Dios asegura que toda acción tendrá su consecuencia y que la justicia divina prevalecerá. Esto da peso moral a cada decisión y acción. 4. La urgencia es real. El llamado a recordar al Creador en la juventud se basa en la brevedad de la vida, la inevitabilidad del declive y la muerte, y la certeza del juicio venidero. No hay tiempo que perder. El juicio como marco de significado. La doctrina del juicio final es crucial para la conclusión de Coelet. Resuelve la tensión que impregna el libro. Responde a la injusticia. Asegura que las injusticias observadas no son la última palabra. Da valor a la rectitud. Afirma que vivir rectamente importa, incluso cuando parece desventajoso en el corto plazo. Establece la responsabilidad. Fundamenta la obligación moral humana ante un estándar absoluto. Proporciona esperanza, implícita. Para aquellos que han vivido en temor de Dios, el juicio es también una vindicación y la entrada a una realidad donde la vanidad es abolida. Aplicación contemporánea. El mensaje de Eclesiastés 12 resuena poderosamente hoy. 1. Contra el nihilismo y el hedonismo. En una cultura que a menudo lucha con la falta de sentido o busca la gratificación instantánea, Eclesiastés 12 ofrece una alternativa. El significado se encuentra en una relación correcta con el Creador. 2. Llamado a la juventud. Sigue siendo vital instar a los jóvenes a considerar las cuestiones últimas de la vida y a fundamentar su existencia en Dios antes de que las complejidades y desilusiones de la vida adulta se afiancen. 3. Valoración de la vejez y preparación para la muerte. La alegoría de la vejez nos recuerda nuestra fragilidad y mortalidad, instándonos a vivir con sabiduría y a prepararnos para el final, no con miedo mórbido, sino con una perspectiva eterna. 4. Importancia de la ética y la moral. En un mundo de relativismo moral, la conclusión de Eclesiastés afirma la existencia de un estándar divino y una rendición de cuentas final, dando peso a nuestras elecciones morales. 5. Equilibrio entre fe y razón. Coelet no desprecia la sabiduría ni el estudio, pero lo subordina a la revelación divina. Nos anima a usar nuestra mente, pero a reconocer sus límites y a anclar nuestra búsqueda en el temor de Dios. Conclusión. Eclesiastés 12 es una conclusión magistral para una de las exploraciones más honestas y profundas de la condición humana en toda la literatura. El predicador, tras considerar la vida desde todas las perspectivas terrenales posibles y declarar su inherente vanidad, no se resigna al nihilismo. En cambio, dirige nuestra atención hacia arriba y hacia adelante, hacia el Creador y hacia el juicio final. El llamado a acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud no es una sugerencia piadosa, sino un imperativo urgente basado en la realidad del envejecimiento, la muerte y la rendición de cuentas. La sabiduría final de Salomón, Coelet, no es una fórmula compleja, sino una verdad fundamental y sencilla.
teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esta es la clave para trascender la vanidad, encontrar el verdadero significado y vivir una vida que tenga valor eterno. El conocimiento del juicio venidero no pretende infundir terror paralizante, sino una sobriedad responsable y una motivación poderosa para alinear nuestras vidas con la voluntad de aquel que nos dio el ser y a quien un día volveremos. Este capítulo, por lo tanto, no es un final sombrío, sino una llamada a una vida auténtica, significativa y eternamente relevante, vivida en consciente relación con el Dios creador y juez. Es la respuesta definitiva a la pregunta perenne sobre el propósito de nuestra existencia debajo del sol. 50 hechos sobre el libro de Eclesiastés. 1. Eclesiastés fue escrito por el predicador, tradicionalmente identificado como Salomón. 2. El nombre hebreo Coelet significa el que convoca a una asamblea. 3. El libro es parte de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. 4. La palabra clave del libro es vanidad, Hebel, mencionada más de 30 veces. 5. Explora la vida debajo del sol, es decir, desde una perspectiva terrenal. 6. Contrasta la sabiduría con la necedad, mostrando los límites de ambas. 7. Enseña que todo tiene su tiempo bajo el cielo, Eclesiastés 3. 8. Muestra que ni el placer, ni la riqueza, ni el trabajo traen satisfacción duradera. 9. El autor reconoce la inevitabilidad de la muerte para sabios y necios. 10. Exhorta a temer a Dios como el principio de la sabiduría verdadera. 11. El libro es profundamente existencial y filosófico. 12. Eclesiastés 12 contiene una de las descripciones más poéticas de la vejez en toda la Biblia. 13. Utiliza alegorías para describir el deterioro físico humano. 14. Enseña que la juventud es el mejor momento para buscar a Dios. 15. El libro hace una crítica implícita al hedonismo y materialismo. 16. Afirma que toda obra será juzgada por Dios. 17. Presenta una visión dual del ser humano, cuerpo, polvo y espíritu. 18. Es uno de los libros más citados en la literatura universal. 19. Refleja la experiencia personal de Salomón como rey y sabio. 20. Enseña que disfrutar de la vida es bueno, pero no el fin último. 21. Escrito probablemente entre los siglos X y 3 a.C. 22. El versículo final, 12, 14, resume el juicio como motivación de la obediencia. 23. Llama a valorar la vida desde la juventud hasta la ancianidad. 24. Usa imágenes como la cadena de plata y el cuenco de oro para simbolizar la vida. 25. Enfatiza el desgaste emocional, físico y espiritual sin Dios. 26. El predicador fue diligente al buscar palabras exactas y veraces. 27. Compara las palabras sabias con aguijones que guían. 28. Los clavos hincados representan verdades firmes e inmortales. 29. Habla sobre el cansancio del estudio sin dirección divina. 30. Denuncia la vanidad de la fama, los logros y el poder humano. 31. Su lenguaje es simbólico, poético y altamente reflexivo. 32. Tiene 12 capítulos en total, culminando con una exhortación urgente. 33. Ofrece un realismo sobrio sobre la condición humana. 34. Defiende una ética teocéntrica basada en el temor de Dios. 35. Considera la obediencia como evidencia del temor reverente. 36. Advierte que incluso lo oculto será juzgado por Dios. 37. Refuerza la necesidad de vivir con propósito eterno. 38. El capítulo 12 contiene 14 versículos cargados de simbolismo. 39. Nos prepara para morir con conciencia, no con desesperanza. 40. Rechaza la autosuficiencia del hombre sin Dios. 41. Invita a reflexionar sobre la brevedad de la vida. 42. El juicio futuro otorga valor a cada acto presente. 43. La imagen del almendro florecido representa la vejez digna. 44. Habla del corazón y la médula espinal con imágenes delicadas. 45. Es un libro apropiado para jóvenes, adultos y ancianos por igual. 46. Se cita frecuentemente en funerales por su profundidad. 47. Declara que la sabiduría es dada por un pastor, Dios. 48. Termina donde comienza, todo es vanidad, si Dios no está en el centro. 49.
Proporciona respuestas a las preguntas más profundas del alma. 50. Es una joya bíblica para encontrar significado más allá del caos del mundo. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025